Porque uno piensa, me pedí algo, ¿por qué se demora, no? Y lo que no estamos tomando en cuenta es que un container está en un barco y está cruzando alta mar y puede haber una tormenta y se pueden mover las cosas y puede haber piratas. Como consumidor o cliente del servicio, en realidad no te interesa. Lo que te interesa es yo tengo esto acá y no quiero que esté acá, quiero que esté allá. Uno de los chinos nada más, Temu, puede llegar a mover algo de 70.000 paquetes día. Y creo que se llama Double 11, como su Black Friday, han logrado vender hasta 110.000 paquetes día. Hola gente, bienvenidos a Chela de Negocios. Este es un podcast en el que nos tomamos una chela y hablamos de negocios. Aquí con mi brother Nico. Hola, Nico. ¿cómo estás? Salud. Bien, compadre. Hoy con el gran Pepe Río, salud Pepe, Muchachos. CEO de Sharf, Así es. una empresa logística peruana que se especializa en básicamente toda la cadena logística, ¿no? Logística end-to-end. Ajá. A ver, un traguito. Dale. Oye, Pepe, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. La idea, como ya más o menos lo sabes, es conversar contigo y para nosotros aprender del mundo de la logística, entender cómo funciona desde los ojos de negocios y eso, o sea, primero es súper abierto. ¿Qué es la logística con ojos de negocios? El otro día conversaba con unos amigos en una charla que nos tocó dar, En una chela de negocios. sin la chela, Bien. y decían, oye, ¿no? Logística es esa chamba que los niños nunca sueñan hacer cuando son niños. Ajá. Claro, tú le preguntas en el nido a los niños, ¿qué quieres ser? Policía, bombero, ¿no? Quiero trabajar en una empresa doctor. logística. Nunca dicen quiero ser un logístico. Claro. Pero bueno, la verdad es que la logística es bien importante, es lo que conecta al mundo, al Perú, a los peruanos, a las empresas y a los peruanos con el mundo. Entonces es una chamba chévere, hay que tener pasión por ella porque o sea, no es tan sencilla y cualquier huevada como, no sé, pues un paro, una huelga, un buque que se traba el canal de Suez, cosas Ajá. que a veces uno no piensa que van a pasar. Que han pasado en los últimos y años. pasan. Las hace... Que no, no ha llovido en Panamá. Claro. O en Brasil, que cuando hay sequía, el río por donde se van las cosas a Manaos, no deja que pasen los barcos, las barcazas, hace que todo esto sea un poco más entretenido. Pero al final la logística, digamos que es este ejercicio de conectar a las empresas y a las personas alrededor del mundo y sus mercancías. Yo lo defino así. Y usualmente por conectar no estás hablando de cables, sino de transporte. Claro. ¿No? De llevar cosas. Acercar, si Ajá. quieres ponerlo de otra forma, ¿no? Que implica también guardar, almacenar, ¿no es cierto? Sí, implica guardar, almacenar, y yo te diría que inclusive en los últimos años también están entrando conceptos de impresión 3D y un montón de cosas que hace que también sea logística, ¿no? Antes tú tenías una empresa, necesitabas un repuesto y tenías que traerlo del otro lado del mundo. Ahora, si tienes la tecnología, lo puedes imprimir y tienes tu repuesto en el momento que lo necesitas sin guardarlo en stock. En el mundo de los libros pasa también eso, ¿no? Claro. Que ahora hay librerías que cuál quieres tal y en ese momento te lo imprimen. Es como y ya lo teletransportarte, básicamente, lo que me están tienes. diciendo. Y Es la versión terrenal de la Qué teletransportación. buena, qué buena. genial. Y decías que Sharf es una empresa logística end-to-end. ¿Qué significa ese concepto? O sea, en lo inglés? que pasa es que la logística trata de darle servicio, ¿no? O sea, de atender toda la cadena de suministro. Y eso va podría ser desde la fabricación, el transporte de una fuente de origen a una fuente de destino. Ujú. Eso implica el seguro, todo, pasar por las aduanas. Que es Lue- entrar a un país, es el peaje para entrar a un país. Claro, digamos. la aduana es la institución de los países que se encarga de cuidar lo que sale del país, que no se esté llevando nada indebido, y cuidar lo que entra a otro país para ver que no estén pagando menos de lo que deben pagar de Claro. impuestos. Y end-to-end significa de un extremo a otro, o sea, te lo entrego acá, lo recibo allá. Así ¿no? es. Y si quieres de repente para dar un pasito hacia atrás, ¿no? Pensando un poco en las necesidades de los clientes. En este caso, los clientes pueden ser personas naturales que quieren enviar algo, pero entiendo yo que el gran flujo viene por los movimientos que hacen las empresas, ¿no? Y más allá de que sea una persona o una empresa, cuando tú quieres llevar algo del punto A al punto B, ese algo puede ser chiquito, puede ser grande, puede ser ligero, puede ser pesado, muy pesado,
¿no? Puede romperse en el camino. puede ser frágil, como transportar huevos. exactamente, puede ser barato, puede ser valioso, ¿no? Puede, no sé, de enviar un diamante a enviar pues, un costal de paja, por decir cualquier soncera. Y Un pajazo, además, se le dice eso. esa sería la palabra técnica, Sí. ¿ya? Pero, Un contenedor de pajazos, podrías decir también. oye, y claro, además, ese transporte puede ocurrir dentro de una ciudad, dentro de un país, a través de diferentes países y en diferentes medios de transporte, de acuerdo a la urgencia que tengas. Podría ser por tren, por camión, por carro, barco, dentro ya de la ciudad, en un camioncito, en una moto, ¿no? En un furgón, en fin. Entonces, realmente la logística abarca tanta variedad de necesidades primero y de soluciones que se hace difícil masticar. ¿Cómo tú la conceptualizas? ¿Hay alguna manera de nombrar las verticales, las diferentes unidades de negocio como proveedor logístico para satisfacer las necesidades? Sí, o sea, primero entender que esto que mencionas es la razón por la cual uso esta palabra amplia de conectar o acercar, ¿no? Porque ahí entra de todo. Entra desde una chela hasta, no sé, piezas de un avión. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, Willard, el espectro, el rango que abarca la logística es ridículamente grande. Ahora, hay múltiples formas de clasificar la logística. Todas las empresas de logística ven una forma que acentúa sus propuestas de valor para entenderla y construir sobre ella. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de entender desde dos aristas el negocio. Primero desde el cliente, ¿ya? Y lo que vimos es que había grandes clientes muy parecidos a la banca, como corporativos, Ujú. empresas y minoristas. En los corporativos tú tienes, pues, no sé, a los bancos, tienes a una gran telco, tienes una gran empresa de tecnología, un gran retail. Un exportador. Exactamente. Ese cliente, por ahí cuando te consume los servicios de un operador logístico, lo que está buscando es que le aportes con diseño, ¿no? Él tiene tanto volumen que necesita que tú, con ese volumen, lo ayudes a hacer más eficiente su logística o que lo ayudes a que llegue mejor a sus clientes. Claro, Entonces, ese es el juego, sobre todo. Eficiencia y y llegar calidad. calidad que por momentos es más rápido, por momentos es más preciso. La gran minería estaría en ese, Sin en ese duda, espectro. sin duda. Y la gran Sobre todo en Perú, minería, ¿no? claro, y lo ponía como ejemplo porque yo entiendo que las minas desarrollan sus propias líneas ferroviarias para llevar los minerales de la mina a los puertos, ¿no? Tal cual. Y hay algunos depósitos temporales que están conectados con esas líneas ferroviarias para poder hacer todo el proceso logístico. Y es algo que han tenido que hacer las mineras para poder resolver el problema, ¿no? Pero no en todas las industrias es tan difícil. Luego hay otro segmento de clientes o de empresas, que es el segmento medio, ¿no? Ahí son empresas que, digamos, han crecido, ya no son una startup, tienen retos logísticos, pero ahí lo que necesitan que tú le des es asesoría para crecer, ¿no? ¿Cómo los ayudas a escalar su negocio? ¿Ya? Eso es como que fundamental. Y nosotros hemos encontrado ese patrón cuando conversamos con este tipo de empresas y tratamos de entregarles valor por ese lado. Y luego está la logística minorista, retailer, si quieres llamarle, o retail, donde tienes, no sé, pues Nico que se fue a jugar pichanga y se olvidó su maletín y necesita que se lo lleven, o una pequeña empresa que fabrica termos y tiene los termos almacenados en su sala. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa cada rato que yo a ver a mis amigos, todos son emprendedores y tienen en su sala o en su cuarto de visita después de un almacén. He vendido gorritos yo. Ya sabes lo que es entonces, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas lo que usualmente necesitan es también que lo ayudes a crecer, pero también necesitan conveniencia. Necesitan que en su ajetreado día, porque normalmente tienen otros negocios, tengan la posibilidad de adquirir los servicios logísticos de una forma rápida, fácil, ¿no? Entonces, por un lado, tienes como la segmentación del tipo de cliente y lo que nosotros hemos hecho, por el otro lado, es segmentar los tipos de servicio. Entonces, tienes los servicios de comercio internacional, tienes los servicios domésticos, que son almacén, distribución. En comercio internacional está el agenciamiento de aduanas, pues la policía, El freight forwarding. el freight forwarding, ¿no? Explícanos eso porque Claro. algunos seguramente no conocerán. Claro, claro. Por el lado de comercio internacional, tienes el agente que se encarga de meter las cosas dentro de los barcos o los aviones para que viajen a otra parte en el mundo. Y ¿Ya? al cambiar de país, por definición, van a normalmente tener que pasar por un proceso de aduanas. entrada al país. Claro. Pero es diferente, perdóname, el que mueve la carga, que es el que opera el barco o el avión, la naviera, por ejemplo. El carrier. El carrier se le llama. Es distinto a ese carrier de
la agencia de aduana, que es quien hace el procedimiento administrativo de ingreso o de salida. Totalmente, totalmente. Normalmente el que lleva las... O sea, son 3 jugadores ahí. Está la empresa que te encarga de conseguirte un espacio en el barco. Ese es el freight forwarder. Ese es el freight forwarder. Está el barco, Ujú. ya que es un La negocio intensivo en capital, ¿no? O sea, Claro, tienes que fabricas tener unos barcos de miles de millones de o dólares. aviones, O o aviones. camiones, o lo que quieras, pero es eso. Y luego está la gente de aduanas, que cuando llega a la frontera, tiene que ayudarte a pasar. No es como las migraciones en el aeropuerto, solo que para las mercancías. Y lo que hace la gente de aduanas es tratar de ayudarte a que clasifiques apropiadamente el producto en la entrada y pague el impuesto correcto. Ni más ni menos. Si no pagas el impuesto correcto, estás cometiendo fraude. Y eso ¿no? parece simple, O pero es contrabando. súper complejo. Este vasito de vidrio, si tuviese no sé, pues el mango con un botoncito para que no se caliente, quizás entre en otra clasificación y paga un impuesto diferente Pucha. dependiendo del país y etcétera. Pucha, brother, hay Claro, miles de... si le pones wifi al vaso Olvida. ya... No, si le pone Wi-Fi necesita un permiso del El Ministerio MTC. de Telecomunicaciones. Ajá. O sea, o sea, digamos que los países buscan la manera de hacerlo un poco más divertido, pero ahí está el expertise y el valor que agrega la gente de aduanas de poder revisar el producto, revisar todas las partidas. De hecho, nosotros estamos que le metemos inteligencia artificial porque es un proceso, o sea, como de arqueo, ¿no? Revisas las características del producto y lo arqueas con las partidas arancelarias. Y hay que, o sea, si no leíste bien una característica como el botón con Wi-Fi que decía Willard, puta, la friegas, ¿no? La frías porque dejas de pagar impuestos, por ejemplo, Ujú. y ahí el país, si te encuentra, le cae en este país a la agencia de aduanas. Le cae a la agencia Sí. de aduanas, pero puede retener la mercadería que impacta también En al el importador, cliente. ¿no? Ajá. Entonces, sí, Tienes plata inmovilizada. Pero además qué complejo. Es un negocio porque muy especialista, pues, ¿no? lo que pasa es que es un procedimiento, dependiendo obviamente de lo que muevas y dependiendo de las normas de cada país, realmente difícil, ¿no? Difícil de hacer que fluya. Y al mismo tiempo, a mí me llama mucho la atención, y esto que voy a decir espero que no te ofenda porque es lo tuyo, Pepe, no me ofende. no agrega valor. ¿Me entiendes? O sea, oye, esto pasó el trámite bien. No puedo yo. O sea, Evita o contingencias. mi vaso no vale más o menos porque pasó, digamos, el trámite de manera correcta y fluida, ¿no? Entonces, es complejo porque, claro, uno está acostumbrado como consumidor, tú vas, no sé, pues a un supermercado, a una tienda por departamentos y ves cosas ahí. Y dices, me voy a comprar Ya. esto. Y dices, lo valoro más porque no tuvo problemas en aduana. Claro, es ¿Te das como cuando cuenta? dices, oye, me quiero comprar algo de una marca de tecnología acá en Perú, ¿por qué cuesta 40% más que Bueno, en Estados Unidos? Como representante de la función pública les diré que, claro, a nivel empresarial de repente lo ves como un proceso innecesario, pero a nivel macroeconómico está cuidando y protegiendo, digamos, algunas industrias para que sean desarrolladas dentro de los países o para fomentar el No, comercio, entre otras. y para que no ocurran cosas negativas. Claro, o sea, está lo evidente, ¿no? De que no entre coca, que no entre contrabando, ¿no? Así es. O que salga coca, ¿no? Claro. O que salga contrabando. Pero o sea, fuera de eso que es menos evidente, está el cuidar de que, no sé, pues la industria textil tenga oportunidad de exportar hacia otros lados. O que en un país que está comenzando a tener fábricas de, no sé, producción de chips, no comienza a tener alguien que se le mete encima. Claro. O sea, ese es el valor. Es la gestión de las barreras arancelarias, Solo, últimamente muy de moda. muy de modas y muy maltratadas y que está haciendo todo un poco más divertido, pero ese es el valor que le agrega, digamos, las partidas arancelarias y las cosas en el macro. En el micro Ujú, es un proceso que puede demorar un par de días y que tú quieres eliminar. claro, ¿no? claro. Hace algunos años nosotros participamos en un proyecto súper chévere con Maersk y con IBM Ujú. para tratar de usar blockchain para que Sí. todo el proceso aduanero Sea trazable. sea un Trazabilidad. robot. ¿no? Maersk es una de las principales navieras del mundo, ¿no? Maersk hay 5 navieras grandes en el mundo, Maersk es una de ellas, y bueno, ellos también están tratando de empujar la digitalización de un proceso que viene desde los vikingos, ¿no? O sea, la ruta de la seda, todas Tal estas cual. cosas que puedes leer en un Claro. libro de hace miles de años, Ujú. es algunas cosas todavía así, ¿no? Y sorry que te corté, pero nos decías primero la vista desde los clientes y nos contabas que los segmentan en 3, ¿no? Según el tamaño de la empresa. Y nos hablabas de los servicios que se ofrecen y nos estabas contando de este primero, que es el de mover carga entre países, ¿entiendo? Claro, o sea, primero está la parte de comercio internacional, ahí le decía que estaba el rol del freight forwarder, O Comex.
o COMEX, ¿no? Como se le dice Sí, normalmente. estoy tratando de usar menos Spanglish. Para la gente que lo escucha Claro. en algún lugar y no tiene idea de qué estamos hablando, ¿no? Sobre todo si ¿Cómo te se dicen, come soy gerente eso? de COMEX, Ajá. que te encargas, ¿no? Ajá. De la importación, el abastecimiento de una fuente de suministro en otra parte del mundo. Ujú. Bueno, está el freight forwarder, está el carrier, que es quien trae, el que mueve las cosas, está el agente de aduanas, y también hay un rol dentro del comercio internacional que es el del courier internacional, donde entra FedEx, DHL, UPS, ¿no? Que se encargan muchas veces de traer algo de mercancías, muchas muestras, documentos, y que también está dentro del mundo del comercio internacional, ciertamente, ¿no? Ujú. Ahí estas empresas tratan de conectar al mundo en una semana, ¿no? De hecho, tú no lo has mencionado, pero yo lo menciono sin empacho. Sharf es el representante en el Perú de FedEx. En Perú y Bolivia hace casi 30 años tenemos una relación súper cercana con ellos y sí, la verdad es que vemos el reto de FedEx para conectar al mundo. Es la aerolínea más grande del mundo, es ¿Y FedEx. cómo se Qué diferencia loco. Courier Internacional, que sería FedEx, DHL, otros, ¿no? De el negocio El freight del forwarder. freight forwarding? Es Sí. prácticamente el tamaño de las cosas que se mueven, los regímenes aduaneros que utilizan para sacar las cosas. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, Tiene llega... que ser más rápido normalmente, entonces Es, tiene que es- pasar por un proceso es distinto. más expedito, pero Ajá. no sé, pues si tú conectas por avión también puedes llegar... Expedito es Es como más rápido. un pedito. Es Ya, como un pedito al toque, ¿no? claro. No, pero si tú llegas a otro país por avión, así sea un avión carguero, llegas en 2 días. Ajá. Pero en el caso de FedEx, cuando pasan los $2.000 de valor, ya requiere un cambio de régimen y se vuelve carga. Entonces hay una serie de conceptos ahí bien técnicos. Y eso depende del país, además. Cada país tiene unos rangos de valores que te dicen, ok, esto puedes venderlo por courier internacional o si no tiene que pasar a Pero carga. si, por ejemplo, yo quisiera enviar documentos entre países físicos, cosa rara ya, pero imagínate que tengo unos Pero Pasa, papeles, pasa, pero pasa. papeles firmados Apostillados de las por la embajada, universidades. sí, efectivamente, ¿no? El apostillado es la firma cuando tienen un nivel el Para las equivalente a un visas, notario, ese tipo de ¿no? Claro. Un notario. Ajá. Ya, yo quiero enviar documentos de un país a otro. Ahí lo lógico es que sea courier internacional y no freight forwarding por el tamaño. Mira, el mejor ejemplo es el Bill of Lading. El Bill of Lading es un documento de 1500, creo, así no antes, ¿ya? Que es como el manifiesto de las cosas que está llevando un barco o un avión. O el barco, perdón. Entonces, cuando un cliente contrata el servicio de conectar un contenedor de Lima a, no sé, pues, a Hamburgo, ¿ya? El contenedor se va en el barco y un sobre con los documentos se van en FedEx. Antes de que llegue el barco. Y está allá antes de que llegue el barco Y- para que hagan todos los procesos Mira, yo aduaneros recién entiendo, he previos. escuchado varias veces la frase, ya llegó el BL. Exactamente. Ya llegó el BL. Y lo peor de todo es que ese BL Se es un, anticipa el Es bote, el, claro. es ya un- llegó es un el título sobre va- con el bill of lading, ¿no? es un título valor. O sea, no lo puede emitir cualquiera, hasta lo puede emitir solo la naviera. O sea, y es todo un tema, si se pierde, te cuesta un chupo de plata. Claro. ¿Ya? Mucho más que el servicio de enviarlo. Pero sí, ahora recién algunas empresas están permitiendo usar BLs digitales, ¿no? Que parece una locura, pues, ¿no? O sea, que en el 2025 Así tú es. tengas que mandar un documento con el detalle de lo que estás enviando dentro de un contenedor en físico. Algo que podría perfectamente en los años 90 estar operativo. Ah, pero esto hay que llevarlo al mundo físico para que la gente entienda la complejidad, ¿no? Porque uno piensa, me pedí algo, ¿por qué se demora, no? Y lo que no estamos tomando en cuenta es que un container está en un barco y está cruzando alta mar y puede haber una tormenta y se pueden mover las cosas y puede haber piratas y fácil no es en barco, es en avión y es otro costo y si Claro. fuese en bicicleta no puede cruzar el mar y se enfrenta al mundo real la logística o sea, mucho, ¿no? Es parte de la chamba. Muchos dicen que la logística está siendo uno de esos últimos puntos de contacto humano de la sociedad, ¿no? Porque desde el mensajero hasta el barco, o sea, son gente que mueve finalmente cosas físicas. Pero efectivamente, cuando un barco se va a otro país, primero que tú alucinas que lo mandas a, no sé, pues a la costa de Los Ángeles y el barco pues va de Callao y se va de frente a la costa de Los Ángeles. Va ¿no? caleteando. Y no, el barco para hacer eficiente su ruta va yendo por distintos puertos, para en Panamá, para en Manzanillo, Manzanillo. y luego va a Los Ángeles, ¿no? Y una vez que está ahí, en cada uno de esos puertos carga y descarga cosas. Entonces va sumando días, va sumando días. Oh, y- pero cuando yo compré me dijeron que me llegaba lo que sea en 15 días máximo, ¿no? Y el barco tiene que correr con ese... Probablemente no vino por barco, Claro, probablemente vino por avión. claro. Y los días fueron para llegar hasta donde vives, ¿no? Ajá. Es que de nuevo, como consumidor o das cliente del cuenta. servicio,
en realidad no te interesa. Lo que te interesa es yo tengo esto acá y no quiero que esté acá, quiero que esté allá. O al revés, ¿no? Es lo caso, uno paga $8 y dice, ay, ¿qué importa que se demore? Y lo que no Sí. estás viendo es que Además, estás pagando un ticket dentro de un barco, dentro de... además, algo que es interesantísimo y que cada vez creo que se hace mejor es que las empresas que se abastecen de fuentes de suministro en el extranjero Ujú. cada vez planifican mejor. Y no sé, pues Wheeler, tú o sea, compras mercadería de con cuánto tiempo de anticipación para tu negocio. En algunos negocios con 4 meses vista. Ya, hay algunos negocios de moda, de retail, tienen pedidos de un año de anticipación. Sí. O sea, que están viendo la campaña de verano del 27 ahorita. Sí. Una cosa así. No, y en el negocio automotriz, las fábricas de carros te piden una programación de lo que te voy a fabricar el año siguiente. Y además hay otros temas regulatorios, ¿no? Oye, ¿cuál va a ser la normatividad de emisiones del país, por ejemplo, el próximo año? Y si no cumple, no te puedo fabricar o te fabrico con esta, en fin, Claro, especificación. y la importancia de esa Como planificación The es Beautiful beneficiosa. Bill y el nuevo permiso para los CVs. Sí, no, son normativas aquí en el Perú, no me quiero meter ahí, pero de las normas euro, ¿no? Y los combustibles que soporten y los carros no se maloren si Y- hay coherencia con, y- la y- normatividad. Y ¿no? para que se entienda, la importancia de esa planificación vuelve a esa palabra que dijiste al comienzo, que es la eficiencia. Porque claro, tú quieres vender un carro en otro país, tienes que competir con los otros carros que se venden en ese país, tienes que Ujú. tener un precio que te permita competir y por ende tus costos logísticos tienen que permitirte competir a ese precio. Claro. Y es todo un mundo, ¿no? Es todo un diseño para ver cómo haces que Y- llegue y te permita competir. Y para hacerle ahí una aclaración chévere para los que ven el podcast, Ujú. o sea, el rol del operador logístico también está mutando. Antes tú usualmente eras un 3PL, ¿ya? Que es una palabra Ajá. bien conocida, 3PL. ¿Qué significa? Que alguien de la empresa te dice, oye, ¿sabes qué? Voy a traer esto, tráelo. ¿Ya? Y tienes la posibilidad de convertirte en 4PL, que te metes más en la empresa de tu cliente, entiendes su negocio y lo ayudas a planificar y a gestionar fuentes de suministro, fechas de importación. Casi como integrarte al cliente. Y que una vez más, ¿no? Nadie sueña en ser operador logístico, ¿no? Sí, Entonces, muchas Pero todos lo empresas, necesitan. todos lo necesitan. Entonces, cada vez las empresas dicen, ¿sabes qué? Esto no es realmente mi core, tú encárgate. Claro. ¿no? Entonces, es chévere porque nosotros también nos obliga a mutar y a evolucionar nuestros Bueno. negocios, y ahora con inteligencia artificial varios de esos retos cada vez son más bonitos, ¿no? Pero bueno, me preguntaba hace rato, Willard, sobre cómo clasificamos los servicios. Está el mundo del COMEX o comercio internacional, Ujú. y luego están los servicios domésticos, ¿ya? En los servicios domésticos tienes el gran cajón de los servicios, que es el almacenamiento, ¿ya? Que es un dolor de huevos realmente, porque dependiendo de tu tamaño no puedes alquilar un almacén. Entonces tienes que ver cómo siempre, guardar tu claro. mercadería. Por eso es que hay un montón de gente que cuando son emprendedores guardan en su sala, en su cocina, en su depósito. Y es gracioso, ¿no? Alguna vez tuvimos un proyecto de alquilarle los depósitos a las personas en sus edificios para capitalizar ese espacio que ya no están usando para almacenar. Wow. Y gestionarlo tú. Y gestionarlo yo, ¿no? Era complejo hace como 4 años cuando lo Un vimos. crowdsourcing de almacenes. Claro, el Airbnb de los almacenes. ¿Y existe eso en el mundo? Existe en algunos lados, no necesariamente como con el depósito, porque esta vaina de los edificios con depósitos es bien peruano, ¿no? Hay Ujú. otros lados, suburbios o edificios que no gastan por el metro cuadrado un depósito. O no tienen sótanos, ¿no? Claro. Es bien normal de Perú, pero no es normal en No otros es normal lados. en otros lados, pero sí hay un crowdsourcing de almacenes, ¿no? Y la idea era replicarlo. Pero bueno, ahí vamos con algunas otras soluciones. Pero bueno, está el mundo de los almacenes. Ahora, lo que yo quiero, sorry, para entrar ahí, lo que yo quiero como cliente cuando pienso en almacenar algo es que esté completo, es que no se me pierda nada, ¿no? Y alguna vez conversando contigo Y que no se salía... malogre. Y claro, porque tienes además, yo hace Hay un rato cosas que decía, sí. hay cosas chicas, grandes, valiosas, frágiles, ¿no? Etcétera. Un queso no lo puedes meter en un almacén Pero hay cualquiera. otros que es el tema de la obsolescencia, porque eventualmente si es moda, por ejemplo, como lo decías, pasa de moda, ya no vale. Si es tecnología, ya salió la versión Y siguiente y pierde no mucho vale. valor. O si es un comestible, que es perecedero, o una medicina, caduca, ¿no? Se pudre, caduca. Entonces, tienes ahí además presión. Entiendo yo, el ejemplo clásico del mundo logístico son las flores, ¿no? Es así el pináculo de la locura, porque aquí, no sé, en San Valentín, Día de la Madre, regala una rosa y esa rosa probablemente vino de Holanda, O de ¿no? Ecuador. En un avión o de Ecuador. Y en fin, o sea, Eso la gente no lo complejidad... sabe, ¿no? El mercado de flores en el mundo normalmente se alimenta de un par de países. Y tú te compras unas flores acá en la esquina
Acá en la esquina puede ser que sea más viene de una fuente local, pero en una tienda de flores, Ujú, un tulipán, por ejemplo, no hay tulipanes en Perú. Se hacen en otros claro. países y tienen que llegar en horas. Tiempo récord y sin dañarse. Ajá, Claro, y almacenarse además en unas condiciones especiales para que todo lo que se logró en la travesía de 2 días no se pierda estando esperando Exactamente. acá, ¿no? Porque tienes el hecho de el manejo, digamos, de los tiempos, pero también de las pérdidas, ¿no? Y te decía hace un rato, alguna vez te escuché hablar de este término ERI, ¿no? ERI. ¿Te suena, Nico, o no? no, ¿Ya? Es cuánto se te perdió. ajá, Y lo que aspiran las empresas es el indicador de, oye, yo te di para que me guardes estas 100 cosas, tu merma, digamos. y claro, te di para que me guardes estas 100 cosas, y hacemos un inventario, oye, y están las 100 cosas. Ya. Resulta que típicamente en un almacén, cuando vas a contar lo que hay, no hay lo que dice tu sistema o lo que diste, digamos, a guardar. Entonces, explícanos, porfa, ya un poquito más sobre ese tema del almacenamiento y cómo funciona y tal. O sea, hay varios tipos de almacenes, para comenzar, ya desde un almacén para mercancía perecible, para medicamentos que tienen temperatura Canal de frío. controlada, ¿no? Desde, no sé, pues para las vacunas, Ujú. puta, fue una vaina, o sea, habían unas vacunas que tenían que estar a -8 grados centígrados, otras que podían estar a 0, pero tenías que conseguir almacenes con, No, con esas capacidades, y hay ¿no? más capacidades ahí, o sea, hay detalles como por ejemplo que las paredes no pueden acabar en esquina porque tienen que tener curva para que no se acumule el polvo ahí, y un montón de Sí, especificaciones alrededor de cómo y comienzas a almacenas un poner producto. cortinas para que el polvo no pase de un lado para otro. Hay una ciencia detrás de eso, ¿no? Pero digamos, lo que busca el almacén efectivamente es cuidar las mercancías, mantenerlas y también recibirlas y entregarlas rápido. Entonces, a raíz de eso se generan algunos indicadores que son clave, ¿ya? El primero es el que decía Willard de ERI, que es la exactitud de inventario. ¿Ya? Es un indicador nada sexy, pero importantísimo, porque si tú me diste 1000 cosas a guardar, no quieres que luego yo te devuelva 999. Ujú. Quieres las 1000 cosas. Entonces ese es el primero. El segundo es el ERU, ¿ya? Que parece un juego de No fue muy palabras. creativo el que Sí, sí, creó sí, sí, el... sí, sí. Sí, cero, Le cero, cero, falta, a crea- lo Le logístico le faltó falta una chela. chela, cero Le falta una creativo, chela. cero creativo, sí, la verdad que sí. Pero eso lo que busca es la exactitud de inventario en la ubicación correcta. Ajá. O sea, si tú En la dijiste, posición del almacén. o sea, si tú dices, yo dejé esta chela, bueno, la lata, en un rack en tal esquina, en el rack número A32, luego tú vas al A32 y tienes que encontrar la chela, ¿no? Si la encontraste en el A33, oye, ¿qué pasó? ¿Quién movió las cosas? ¿Por qué? Si eso se degenera, pucha, tienes un problema serio en tu almacén, ¿no? Ujú. Claro, y en un almacén gigante en donde hay un montón de operaciones sucediendo y quizás se hace manual, puede pasar que, oye, acomodé al momento de sacar, lo dejé ahí y se Es malogra que has dicho una palabra la clave. coreografía de la logística, Es ¿no? que has dicho una palabra clave que es manual. La inmensa mayoría de almacenes son operados de manera manual. Sí. La robotización o automatización a nivel de almacenamiento. Hay dos Ajá. niveles. El primero es usar un sistema para controlar el layout del almacén, o sea, la disposición de los racks y la mercadería en cada posición. Ese es como el primer stage de la sistematización de un almacén. Y el otro ya es robótica, ¿no? Ujú. La robótica te da más exactitud en los movimientos, optimizas el espacio, pero digamos que eso ya es hablar, digamos que de algo que el volumen que tengas te lo permite hacer. Ujú. Pero la verdad es que hay muchos almacenes que no tienen un sistema detrás para controlar las ubicaciones. Es que en el extremo, a veces uno cuando lo lleva al ridículo se entiende, ¿no? O sea, nos dabas el ejemplo de esta persona que guarda gorras en su cuarto de visita. Ya, pues, no vas a aplicar robótica ahí, pero, o sea, no tiene sentido. Este tipo de tecnologías, y son inversiones grandes, aplican cuando tienes volúmenes de una magnitud, pues ya Claro, obviamente porque descomunal. encareces tu proceso y nuevamente tu gorra se vuelve muy cara y ya no la puedes vender. Claro, por eso te decía que Todo tiene que ver con qué tan competitivo. La logística tiene que habilitar que seas competitivo en donde quieres vender tu producto. por eso es que ¿No? el rol de los operadores logísticos también es brindar alternativas, Ujú. ¿no? Y nosotros hemos invertido algo de tiempo en eso porque hemos visto que nuestros clientes lo necesitan. Por ahí un emprendedor no puede, pues, alquilar un almacén de 500 metros cuadrados o de 1000 metros cuadrados en Lurín o en Ventanilla, ¿no? Ujú. Y no le da el nivel de su negocio, la facturación para pagar algo así. Entonces, lo que se ha creado en el mundo es un nuevo concepto de almacenaje que se llama Dark Store, ¿ya? Ujú. Que parece mucho esto de Dark Tienda Kitchen, oscura. tienda oscura, ¿no? Entonces, ¿qué son los dark stores? Son almacenes. No es una tienda sin luz.
No es una tienda sin luz. Ok, Aunque si tuviera robots podrías apagar las luces, claro. pero no tiene robots. Entonces es una tienda que usualmente está en el centro de la ciudad, en un lugar donde el metro cuadrado real estate es caro. Entonces ahí es medio contradictorio, pero que sin embargo te Pero te permite permite conectar llegar muy bien. rápido a tu cliente final. Claro. Entonces, ¿por qué es una solución para los emprendedores? Sobre todo porque si ellos se enfocan en vender y vender y vender y vender y pones mercadería que rote, poquita mercadería, puedes alquilar, no sé, pues un rack nada más, un anaquel, eh, se desentienden de tener que estar pues preparando su pedido, metiéndolo en la bolsa, poniéndole etiqueta o inclusive escribiéndole ahí el hola, ¿qué tal? Muchas gracias por comprarme, te queremos, ¿no? Todo eso lo hace el Dark Store y ellos se enfocan en vender. Y para ellos es una solución porque ya no tienen que irse hasta Lurín ni ningún otro lado, Me ¿no? olvido del problema. Y es muy importante, no solo por lo que hablábamos de eficiencia y precio, sino que, por ejemplo, en retail, un motivo de decisión al momento de la compra es qué tan rápido me va a llegar. Tal cual. O sea, yo veo este producto, este me llega en una semana, este me llega hoy día, Claro. es muy probable que yo elija el de hoy, incluso si es que estoy pagando un poquito más por eso. Tú sabes que yo tengo una lectura bien particular de ese tema. Yo creo que, y algo que he notado en otros países también, es que la gente, cuando tiene la posibilidad de comprar más rápido, compra más rápido. Ujú. ¿Ya? Y eso genera un estrés en la logística, porque todo el aparato logístico, el almacén, el que prepara el pedido, el que lo lleva a la casa del que lo quiere recibir, se tiene que apurar, ¿no? Eso tiene un costo. Entonces, en algunos países como Estados Unidos, Europa, esto ya tiene más tiempo y la premura, o sea, la velocidad de entrega se volvió algo muy importante. Entonces, Se durante volvió casi... algo básico. O sea, Si no eres rápido, en no España compites. yo creo que tú compras hasta un sneaker por Amazon, ¿no? Y te llega en minutos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha hecho que la logística trate de ser lo más rápida, expedita posible, ¿ya? Sí. Y bacán, el cliente recibe valor. Pero la verdad es que por ahí, todas veces cuando compras una camisa, Ujú. no la necesitas No Tal te la vas a cual. 10 poner. minutos. No Tal te la vas a cual. poner hoy día. ¿no? Y si me permites ahí, hace poco leí un comentario de Jeff Bezos de una entrevista que le hicieron hace unos años y él decía, le preguntaban a Bezos, que es en ese momento el CEO, ya no lo es, pero el fundador de Amazon, ¿no? Le preguntaban hacia dónde va el futuro de la industria, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a ser? ¿No? Y Bezos decía, No me preguntes yo, lo que va a cambiar. así es, yo no me enfoco en lo que va a cambiar, yo me enfoco en lo que no va a cambiar. Y él decía, la gente va a seguir queriendo cosas baratas y rápido. Entonces, y eso suena, y lo es, como una gran genialidad. Sin embargo, hace poco han aparecido modelos que retan ese gran precepto de barato y rápido. Y a propósito de lo que tú mencionabas, Pepe, ¿no? Porque tenemos estos nuevos modelos de negocio, como se llaman Temu y Shein, ¿no? Ajá. Shein. Se escribe Shein, pero entiendo que se pronuncia Shein. Ah, sí. Sí. Por favor, Nicolás. No, bueno, ya, ¿qué te puedo decir? Políglota, Yo veo brother. bastante YouTube. Ellos encontraron de que, oye, a la gente le interesa más el barato que el rápido en algunas cosas, como el ejemplo que nos dabas de la camisa. Oye, si me llega, si no es para un matrimonio, una cosa urgente, y me llega de aquí a 2 semanas o a 3 o mañana, Normal. me da esencialmente lo mismo, ¿no? En algunas categorías. Sí, y eso se ha estado comenzando a ver ya. O sea, en estos países que comenzaron antes con lo de la velocidad en la entrega, ahora están cambiando la preferencia de la velocidad por la precisión en la entrega. Es decir, si yo te digo que te lo entrego mañana a las 3 de la tarde, estoy ahí a las 15:00. No estoy a las 2:30 ni a las 3:30. ¿Te ha pasado, Nico, que te dicen que te voy a entregar esto entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde? Te matan, pues, te matan porque Brother, sobre todo en un país en donde dejas tu casa y no se queda nadie en tu casa, ¿cómo recibes el producto? Mira, te complican y no la- hay portero la- y nadie te puede ayudar y te dejan el producto afuera, se puede perder. La verdad es que si te compras una tele o una refri, ya fácil hablas pues con tu jefe. Ahora el modelo de trabajo híbrido por ahí te permite esperar, ¿no? Pero por un polo o unas zapatillas no te vas a quedar todo el día en tu casa esperando el pedido, ¿no? Entonces, efectivamente es un problema. Y lo que han desarrollado los operadores logísticos para solucionar esto, y nos estamos metiendo ya al otro servicio del Última mundo de servicios domésticos, que es la última milla, es algo que te permite acercar la última milla. Ujú. Cuando nosotros pensamos en ese modelo, nos acordábamos de esta escena de esta película Hitch, no sé si la han visto, Claro. donde este gordito y Will Smith le enseña que para besar a una chica tú tienes que acercarte hasta cierto punto y dejar que la persona haga parar. la otra mitad. Y se termina chapando, pero bueno, caso curioso de la película.
o sea, el modelo busca lo mismo, ¿no? O sea, tú pones un punto de entrega muy cerca del destinatario final y él hace esa última milla para acercarse a buscar el Como los producto. lockers que ustedes tienen, por ejemplo, Como en los la lockers ciudad. que pusimos en su momento, O lo las que- bodegas que o- usan como puntos. ahora se llaman pudos, ¿ya? Esa es otra palabra en inglés, Ujú. ¿ya? Pero bueno, ya que esto es... Ya nos pusimos jerguero. Antes se llamaban click and collect. Claro, no, pero en el mundo se llaman pudos y es pick up and drop off points, ¿no? Ajá. O sea, son lugares donde tú vas a buscar algo o vas a dejar algo para que se vaya a otro lado, ¿ya? Y la idea es que esos puntos estén alrededor de, no sé, pues entre 1 y 3 kilómetros de su zona de influencia. Sí. Tienes que tener un chupo de pudos, ¿no? Nosotros pusimos 5 lockers y después de experimentar y ver que había gente interesada en esa zona de influencia, nos dimos cuenta que necesitábamos más. Y no alcanzaban los 5 lockers, era mucho CAPEX, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con el comercio minorista tradicional Ujú. y convertimos bodegas en agentes, en operadores Tal cual. logísticos. Y le das un negocio a la bodega, Sí, Conviertes a la bodega, le das una nueva fuente de ingreso. Y hay la vuelves una tiendas especie por de mini departamento. almacén Hay tiendas por y departamento que se han última aliado. milla. Perdón, hay tiendas por departamento que se han aliado con tiendas de conveniencia, como Ripley y con Tambo, perdón, para también tener Que lockers. entiendo que es a través de Sharp igual ese tipo de cosas. Claro, o sea, lo que buscas es tener capilaridad y darle conveniencia. Exacto. Pero al final ataca varias cosas, ¿no? Ataca que tú no tengas que estar esperando el paquete, ataca que lo dejas lo suficientemente cerca como para que le haga sentido al cliente final ir a buscarlo, pero al final estás empoderando al cliente, porque ese cliente puede decir, oye, ¿sabes qué? Tráemelo a mi casa, o ¿sabes qué? O tráemelo express, incluso si quieres que me lo traigas en 1 hora, o ¿sabes qué? Déjalo en el pudo y yo voy a buscarlo en el momento que Ah, mejor pueda. Y lo voy a Incluso- recoger a la tienda también. Claro. Claro. Incluso a veces estás en tu casa, te tocan el timbre para entregarte algo, pero estás en una reunión. Así Y hubiese es. sido mejor que me lo dejen a una cuadra y cuando acabo mi reunión camino. Claro. Pucha, Me lavo las manos y salgo. Exacto. Hace un rato Willard decía que este tema del, Una reunión. este tema del, Haciendo un depósito. del cross-border está haciendo una revolución. Puta, yo he perdido el bar de mi casa ahora es un almacén de pedidos de Temu. Puta, no tienes idea. Y cada 10 minutos tocan el timbre. Y no sé, pues mi hermana por ahí no tiene portero, entonces cuando pide algo lo pide a mi casa, ¿no? Y así. ok. Entonces se vuelve un punto de consolidación mi Qué buena. casa. Pero efectivamente, o sea, es inconveniente, es incómodo el tener que bajar, a entregar. Y la cosa ha mejorado un poco. Antes te pedían, no me acuerdo, hace unos años cuando repartíamos teléfonos, le teníamos que decir al cliente, al que recibía el teléfono, por favor, espérame con una fotocopia de tu DNI. Claro. Y el cliente me decía, what the fuck, ¿dónde hay una fotocopiadora? Es que, claro, yo te entiendo. Tienes un tema procedimental ahí de exigencias un poco tal vez tontas o resolvidas de maneras más inteligentes, pero O además Ciptel lo alto valor, regula. claro, pero alto valor del bien. O sea, es distinto, no sé, es algo que te compras No, y de en ese 5 caso, soles, No ¿no? solo es el valor del bien, es que ese bien viene con tu chip que está a tu nombre. Entonces, si Exactamente. lo das a otra persona, esa persona puede impostarte. Y ¿no? puede, así es. Por eso Ciptel lo regula. Claro. Claro. Y hay algunos cuantos llamadas incómodas que nos hacen ahora extorsionadores. Entonces, pucha, nada, estaba regulado y las personas se volvían locas, pues, esperarnos con una hoja de papel, ¿no? Imagínate. Eso después desencadenó en un lector biométrico. Pero sí, pues, el proceso de entrega, el último, el momento de la verdad donde el courier le da un paquete a alguien, puede ser una gran experiencia o puede ser el mayor fail de todo tu proceso de venta de Claro. e-commerce. Eso es alucinante, ¿no? Las empresas logísticas no solo hacen la chamba de entregar, sino que una de sus principales fuentes de generación de valor es el diseño logístico. Y tengo un ejemplo que les quiero compartir que vi en Bélgica, alucinante, que además va con el motivo del podcast. En Brujas hay esta fábrica de chela, se llama Brug 6, algo así, es una chela famosísima. Que Ajá. tiene la tubería. Brug 6 tiene en la Brujas. Dale, cuenta. Ajá, en Brujas. Es una chela tradicional de Bélgica, muy conocida, que se exporta a nivel mundial. Y la chela se produce en este sitio a la mitad de la ciudad, que es un pueblito enano, antiguo, con callecitas de piedra. Yo fui a la fábrica a verlo. Y la manera en que hacen esta chela es con el agua de pozo que sacan en ese punto. No la pueden hacer con agua de otro punto, ¿no? Entonces, durante muchos años, esta es una fábrica que tiene cientos de años, durante muchos años, normal, había no unos pasaba nada, monjes que venían y primero- recogían la chela y se la llevaban. ¿no? Exacto, unos monjes. Pero eventualmente, cuando comenzaron a escalar la logística a nivel mundial, los camiones no pasan por las calles de Brujas, no llegan hasta el El punto. centro. Claro.
los belgas son cheleros, ¿no? Y dijeron, tenemos que solucionar esto, porque la chela tiene que seguir saliendo de este lugar hacia el resto de Bélgica, hacia el resto del mundo. Con esta agua. Con esta agua. Se tiene que producir acá, ¿no? Y lo que hicieron hicieron una tubería, 4PL, ¿no? Probablemente una empresa logística los asesoró en diseñar ese proceso. Y hay una tubería que va desde el centro de Brujas hasta las afueras de Brujas, donde ya hay carreteras, donde está el almacén, que es una tubería, más o menos nos enseñaron hasta la forma de la tubería. Entonces, una tubería más o menos de este tamaño, que tiene una tubería adentro así, y está llena de agua, la grande, y la chica está llena de chela. Han habido casos de algunos borrachos que han Que escarbado la tratan de calle. escarbar. Está como que Su 100 muerte, su metros muerte bajo tierra. soñada. Pero un montón de borrachos han tratado de llegar a la tubería, está súper abajo. La logística de la chela. Pero hay un tubo de chela que va desde el centro de la ciudad hasta afuera, porque El centro de distribución. necesitas que los camiones grandes, porque si no es muy caro, porque si no la chela no puede competir, y etcétera. Y literalmente, en Bélgica crearon una tubería de chela, ¿no? Así, o sea, a ese nivel llega la chamba de una empresa logística, en tener que diseñar esas soluciones que funcionen perfecto para el cliente. El gas, el petróleo, los minerales y la chela tienen que recurrir a todos estos, no sé, pues estos artificios para poder lograr entregar, ¿no? Innovación, es finalmente innovación, ¿no? Las empresas logísticas son empresas que producen mucha innovación. Mira, la logística se asocia mucho en el mundo a los esfuerzos militares. No sé si saben Claro. eso, ¿no? Pero guerras. todo, o sea, en las guerras es donde nacen los primeros expertos logísticos. Y lo que estos patas trataban era de hacer de que digamos, su equipo militar, los Rangers o el batallón pueda llegar al otro lugar. Y comienzan a aparecer los puentes Bailey y un montón de cosas que no quiero sonar No, pero es una frase fumón. famosa de que las guerras se ganan y se pierden por la logística. Exacto. Y el abastecimiento de la alimentación del batallón es otra parte de la logística, ¿no? Entonces, efectivamente, todo esto es innovación detrás, ¿no? Disrupción, innovación. Y es chévere, es una parte chévere del negocio de la logística cuando te dicen, no sé, pues últimamente nos están diciendo, tenemos Chancay, ¿no? Todos acá en Perú ahora estamos orgullosísimos de tener un puerto como el de Chancay, que básicamente conecta al Asia con Perú 10 días más rápido, ¿no? Entre 10 y 12 días más rápido. Que es un ahorro alucinante. Claro, es un ahorro alucinante, pero el puerto no nace tanto como para hacer que Perú produzca más, sino para volverse un hub regional. O sea, el puerto viene a competir contra Manzanillo y contra Panamá. Ujú. ¿Ya? Entonces, o sea, los barcos chinos ya no tienen que parar por ahí, sino vienen de frente a Perú y de acá abastecen hacia el norte, Ecuador, o hacia Chile, o hacia Brasil. Claro. Que para ir por Brasil tienen que O sea, cruzar la idea es que llegue un barco grandote directo de China a Perú, ¿no? De Shanghái a Chancay, y ese barco grandote la carga, la quiebre en otros barcos más chiquitos que lleven la mercadería. Eso en guachafos se llama cross-docking, ¿no? Claro, cross-docking y el proceso de llevar barcos chiquitos son barcos feeders, ¿no? Que alimentan Es esto. como la última milla del mar. Exactamente. Ajá. O la milla media en el mar. Ajá. Ahora, ya estamos viviendo y yo estoy sorprendido con la velocidad que está avanzando esto. La verdad que los chinos, los asiáticos tienen una capacidad de ejecución que quisiéramos nosotros igualar, pero ya estamos hablando con clientes de poder llegar desde Chancay a Brasil, ¿no? Y tenemos esta carretera, la interoceánica, De irse, claro. que la vas a ver y va una bola de paja, pues, ¿no? No hay nada de comercio pasando por ahí. Hay una frontera que se llama Inampari, nosotros tenemos operaciones ahí, porque es una frontera del Perú y soy agente de aduanas, pero la verdad es que no hay mucho comercio por ese lado. Entonces hay otras formas de llegar por río, o sea, Ajá. desde el puerto de Yurimaguas, Sí. por barcazas en río hasta Brasil, Manaus. a Manaus, ¿no? Que es un lugar que está subsidiado en Brasil para fomentar la industria y hay muchas cosas que llegan hasta ahí. Entonces, es interesante porque te comienzas a topar otra vez con estas cosas de la vida real que hacen que estas disrupciones logísticas tomen sentido. Resulta que si tú te vas por el otro lado, por el Atlántico, hay momentos donde cuando te quieres ir por el Amazonas, a Manaus, hay una sequía y las barcazas no pueden pasar. Entonces los importadores en Brasil dicen, ¿sabes qué? Yo necesito llegar todo el año, no puedo Claro. tener 3, 4 meses parados porque no llovió. Tengo que pagar sueldos. Entonces Chancay comienza a volverse, Claro. acá estoy, ¿no? No te ayuda a cruzar el canal de Panamá para llegar al Atlántico si es que por tierra no llega o por río no llega hasta Manaus. Claro, Así es. funciona mejor desde Perú, mira, Así qué es. interesante. Ahora,
Esto es como lo que hacían los militares en la guerra. Estamos abriendo terreno. Todavía no está hecho, porque de hecho hacerlo por río y todo no es tan eficiente. Ujú. Ya termina siendo un poco más caro. No hay muelles, ¿no? En los ríos. No, y es peligroso, pucha, hay Piratas. Está en la mitad de la selva, o además. O sea, sea, es un Que yo terreno. tuve la oportunidad de conocer un muelle en Pucallpa, de río, en la mitad de la tierra. claro. Claro, porque cambió el río. Hicieron el muelle, el río se movió y se quedó el muelle. Claro. O sea, No. eso pasa. Pero ojalá que salgan algunas soluciones de infraestructura que necesita el país, Ajá. como el tren, un tren a Es lo más Brasil. eficiente. Por tierra siempre lo más Puta, eficiente va a ser. ponemos el tren a Brasil, yo creo que ahí sí, Perú de todas maneras va a levantar, pero o sea, el propósito del puerto, de un puerto regional, comienza a realmente tomar valor, ¿no? Ahora es un Claro, reto. de China a Brasil conectas directamente con un tren que cruce. Y volviendo, perdóname, nos hablabas, y sorry de nuevo que retroceda. Un desordenado, Carga. perdón. No, No, pero está perfecto, está espectacular. interesante. Carga internacional, ¿no es cierto? Y doméstica. Y en doméstica nos hablaste de almacenamiento, un poquito de última milla, dark stores. ¿Y las encomiendas, Pepe? Ahí te cuento. Que es un negocio gigante en Perú y que crece, ¿no? Y es muy grande porque el Perú es un país con mucho comercio tradicional. Ajá. O sea, si tú te vas a Chile, la torta entre el comercio moderno y tradicional es creo que 70 moderno, 30 tradicional. En Perú es al revés, ¿no? Y yo vi esto hace algunos años cuando trabajaba en el mercado tradicional y, no sé, pues era 75-25. O sea, después de varios años está en 70-30, ¿no? Y va a seguir siéndolo porque hay una conexión muy inherente del peruano con su comercio. Cultura. O sea, tú vas a algunas ciudades en provincias, que ahora por la chamba todavía me toca visitar más, y en ese pueblo a veces si no eres comerciante te botan de la ciudad, ¿no? O sea, es una calle y todos son comercios, ¿no? Unos venden pelotas, otros venden maletas, otros venden bolsas, o sea, pero todos son comercios. Bueno, eso se traduce en que el comercio es muy tradicional y en efecto, la forma en la que antiguamente, tradicionalmente, se conectaban las mercancías eran por encomiendas, a través de las empresas de buses, ¿no? Ujú. Yo entiendo que Las agencias. las agencias, ¿no? Y yo entiendo que eso es algo que viene inclusive un poco de la migración hacia Lima, ¿no? Porque todas las personas que venían a Lima luego mandaban encomiendas a sus parientes en sus ciudades originales a través de las empresas de los buses, ¿no? Le mandaban su quesito, o le mandaban un ventilador, le mandaban cualquier cosa y se la Ujú. mandaban por ahí, O ¿no? incluso lo que ganaste tu plata se la mandas de vuelta a tu familia, que me imagino que es mucho de lo que las encomiendas envían también. Ya no tanto plata, porque ahora Porque ya no se manda en efectivo. claro, pero en su momento lo era, ¿no? Sobrecitos cerrados en medio de una caja con nada, ¿no? Pero bueno, el mundo de las encomiendas sigue siendo muy importante en el Perú. Yo te diría que yo estimo que más o menos el 70% del volumen de paquetes que se mueve siguen siendo encomiendas. Alucinante. O sea, es bastante grande y la verdad que es eficiente además porque llega hasta el último rincón del Perú. Ujú. Nosotros, por ejemplo, para llegar al último rincón del Perú, tenemos que crear una red logística. La capilaridad de la que hablabas. Exactamente, y no sé, pues tener un partner en una ciudad que te conecta hasta tal lugar y después ahí un patita que trabaja para nosotros lo lleva a la puerta de una mina y llegaste a la mina en una puna, ¿no? Pero estas redes de encomiendas se han creado naturalmente por el mismo... Claro, no hay un gran diseño, un genio logístico que diseñe las rutas, igual que las líneas de combi en Lima, ¿no? O Igual sea, que las no ha habido, pistas. no ha habido un gran planificador. Esto ha ocurrido espontáneamente y en el caso, por lo menos, las encomiendas funcionan. Funcionan, sin duda funcionan y nosotros estamos tratando de más bien sofisticar ese modelo, no cambiarlo, ¿no? Sino potenciarlo, ¿no? Ver cómo lo hacemos más bacán, más chévere, que sea más accesible para todos, que te permita, no sé, pues usar crédito, ¿no? Más rápido, más eficiente también, como Claro, todo. cobrar en el punto de entrega, por ejemplo, ¿no? Te Claro. mando esta encomienda y el que recibe al momento de recibirlo paga. Eso también tiene. Y eso Claro, es muy un común. crédito que estás dando. Y eso es muy común y es un voto de confianza, ¿no? Porque yo como operador logístico moví tu paquete hasta el destino, Claro. hice todo el esfuerzo y estoy esperando que el que lo vaya a recoger me pague, ¿no? Sí. Entonces, Y- eso tiene el modelo Pero mira, tradicional, ¿no? qué bonita palabra confianza, porque así como alguien, digamos, o sea, o tú como operador logístico confías en que el destinatario, que ni siquiera es el que te ha contratado, te va a pagar el servicio que ya diste, también tienes a la persona que entrega ese paquete que confía en que, oye, tú me lo vas a cuidar, ¿no? O sea, hay. Que es un tema. Mira, yo comencé mi negocio hace 15 años y el primer e-commerce del Perú, ¿no? El primer marketplace del Perú.
Y la pregunta que nos Pla- hacían todo Plaza el día... 21, ¿no? Sí, Plaza 21. Y la pregunta que nos hacían todo el día es dónde queda la tienda, porque la gente no sabía comprar por internet. Y ahí compraban y me decían, ¿dónde está mi producto? Yo le decía, dice ahí que se te entrega, lo entregábamos con Sharp, ¿no? Y en esa época no había la logística de última milla que hay hoy día y era como que 5 días útiles. Dice que se te entrega en 5 días útiles. Al día siguiente me volvían a escribir, ¿dónde está mi pedido? Porque no tenían la confianza de que se la íbamos a entregar. Ya me pagó, pero todavía no le he dado su producto. Y eso tuvo que haber todo un desarrollo de confianza hacia la empresa logística, hacia los e-commerce, hacia los retailers, para que el consumidor comience a confiar de, ok, yo pago ahorita y me lo entregan en unos días, es parte de, ¿no? La confianza es un valor súper relevante en el negocio logístico. Sí, sin duda. En el almacén te dan la mercadería. O sea, nosotros tenemos almacenes, montón de plata en teléfonos, en antenas, en cosas que te están confiando. Claro, tienes un seguro que tienes que poner para respaldar el valor de toda esa mercadería y Dios no quiera, si pasa algo, ya sea un accidente, un robo, un incendio, lo que sea, eso está resguardado, ¿no? Por lo menos los operadores formales lo tienen así. Em, pero sin duda hay un voto de confianza. Em, y también hay un voto de confianza en el interés del operador por alinearse con la vehemencia de tu negocio, ¿no? Hay negocios que son mucho más ágiles que otros, ¿no? Nosotros manejamos, por ejemplo, los repuestos de una empresa de tecnología. ¿Ya? No manejamos el producto terminado de esa empresa, sino los repuestos. Ujú. Y es alucinante porque nos ha llevado a aprender un montón y a tener un grado de excelencia en ciertas operaciones buenísimo, porque ellos me dicen, cuando yo te pido un servicio a ti, yo ya estoy quedando mal con mi cliente y yo ya estoy tarde. Así, desde el minuto cero yo ya estoy tarde. Así que necesito llegar hoy mismo a donde sea para cambiar la pieza, para que hagan la reparación y devolverle el producto correctamente al cliente. Mm. Entonces, la vehemencia del negocio es algo que tiene que empatizar el operador Y, logístico para poder diseñar algo que realmente y funcione para él. hace un ratito hablábamos, perdóname, de confianza, pero también hay riesgos asociados a ello, ¿no? O sea, porque tú aceptas un paquete pensando en el mundo de las encomiendas, ¿no? Que alguien quiere enviarle a otra persona, ¿qué habrá adentro? ¿No? Y Claro. qué, Y tú eres responsable si te agarran con el paquete y tiene algo que Ha no habido debería. casos de operadores logísticos que están moviendo encomiendas y los para la policía y encuentra que estaban moviendo kilos de coca, ¿no? Ujú. O marihuana, también hemos visto casos. O sea, sí, sin duda hay un montón de riesgos inherentes a la industria que mueve mercancías. Nosotros tenemos un área que se llama salud, porque cuida todas las cosas que pueden dañar la salud de la empresa y una de ellas son las incidencias de este tipo. Eh, pero la verdad es que hay que ver cómo se diseña la operación logística para mitigar esas cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos clasificado los servicios de reparto en dos grandes bloques, ¿ya? Los repartos de valor agregado, como de White Glove, ¿no? Que diseñamos algo para guante alguien, blanco. claro, ¿no? Diseñamos algo así muy ad hoc para ti, ¿no? En tus tiempos, en tu hora de corte, en tu almacén, con tu protocolo de entrega. ¿Quieres que salude y haga una reverencia cuando voy a entregar el paquete? Bueno, en ese servicio lo Que es puedes casi hacer. un generador de ventaja competitiva para ese tipo de cliente. Claro, y hay negocios que encuentran mucho valor en ese servicio de esa forma, ¿no? Los diferencia, es lo que hace que ellos puedan hacer algo, decirle algo al cliente que quizás la competencia no. Claro, en esos negocios, por ejemplo, son muy exigentes con el correcto uniforme de nuestros repartidores, ¿no? Por ejemplo, ellos no pueden nunca estar con el uniforme ligeramente sucio porque va en contra de la marca que ellos están representando. Entonces está este servicio que es de guante blanco y luego está el servicio que es más como consolidado, ¿no? Donde tú le dices, oye, ¿sabes qué? Este es un servicio donde yo tengo algunas rutas estándar que las voy perfeccionando con el tiempo, con la... Eficiencia versus diferenciación. Exactamente. Ujú. En cada uno de esos dos modelos, tú tienes que ver cómo mitigas el impacto de la inseguridad, de los robos y no pierdes competitividad, Ujú. ¿no? Porque los operadores logísticos, además, Una pesadilla de loco. sí, Es una coreografía, como lo decía, es como una coreografía gigante, inmensa, infinita, que estás coordinando 10.000 cosas para que sucedan y salen las cosas bien. es la administración del caos, Ajá. en pocas palabras. Y mi mecanismo de defensa es decir que lo hace más divertido, ¿ya? Pero efectivamente lo hace más divertido y te topas con que ahora, por ejemplo, en pandemia, muchísimas personas con mucho ímpetu se convirtieron en repartidores, ¿no? O sea, vieron ahí Sí. una fuente de ingreso en un momento crítico y la verdad, nosotros empleamos a muchos de ellos, les dimos nuestro sistema, o sea,
potenciamos eso. Pero también algunos nos competían, ¿no? Y era difícil, pues, competir, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que él mismo es el facturador, el repartidor, y contra una empresa que tiene seguros, ¿no? Claro, y quizás es informal, quizás no paga impuestos, entonces ¿cómo compites con eso, no? Sin duda, ¿no? Pero yo, Pero como fuente de generación de empleo es brutal también. brutal, brutal. O sea, nosotros solamente como operador tenemos 1000 empleados. O sea, si sumo los Terceros. partners con los que tercerizamos, nos vamos a 2000. O sea, y esa parte Y está ustedes no creciendo son más. el más grande. Y no somos en el más Perú. grande, ¿no? No somos el más grande. Tal vez sí somos uno de los que llega a más lugares en el Perú, y yo creo que eso nos da una fuerza laboral directa y tercera amplia, pero no somos más grandes, ¿no? Hay operadores que están muy enfocados en minería, en otras industrias, y mueven muchísima plata ahí y son más Y en grandes. gente pueden haber operadores del doble de Sharf en Perú. Yo creería que sí, sí puede haber. Sobre todo porque cuando tú administras almacenes para algunos clientes, cada vez que montas un almacén son 100 personas más y 100 personas más, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de estas 1000 personas, casi 700 son operarios, ¿no? Y de esos 700, como 300 son de almacenes, ¿no? O sea, es Impresionante. una parte importante de la fuerza laboral del negocio. Y la lógica, hace un rato Nico puso la palabra eficiencia sobre la mesa, ¿no? Está presente, yo me imagino, a través de todos los procesos, ya sea marítimo, aéreo, internacional, local, o sea, doméstico, ¿no? Siempre tu logística te tiene que costar lo menos posible, porque no Que- suele ser el producto. Y ahí la duda que, ¿No? tal cual, ¿no? Y la duda que a mí me venía era qué indicadores miras, cómo tratas de gestionar esos costos, porque si yo soy una empresa que contrata a un operador logístico como proveedor, yo negocio una tarifa con alguna lógica, no sé si sobre valor, sobre peso, sobre tamaño. Explícanos eso, porfa. Pero luego tienes tú, yo ya sé que voy a cobrar tanto, pero luego tú tienes que controlar tus costos y no necesariamente las variables con las que cobras son las mismas, o sí lo son. Porfa, cuéntanos. Hay distintos esquemas de monetización y muchas veces los clientes marcan la pauta realmente con las bases de sus licitaciones. Yo te ¿ya? pago tanto. Claro. O yo te pago por kilo, no te pago por paquete. Ah, ya. O yo te pago por kilo, pero volumétrico, ¿no? Un kilo volumétrico. O sea, es el largo, ancho, alto entre 5000, ¿ya? Ya. En Esa todo no en la sabía, esa centímetros, no la ¿ya? sabía. Y eso te da una equivalencia al peso, ¿no? Entonces tú puedes tener, no, pues una bolsa de aire, una bolsa de almohadas, ¿no? Te pesa 200 gramos, Claro, pero en pesa peso nada. volumétrico es, no sé, 1 kilo. Ujú, Claro, eso también hay que entenderlo, ¿no? Un camión lleno de almohadas cuesta lo mismo que un camión lleno de chips. ujú. Y sin embargo, las almohadas se venden mucho más barato y entran mucho menos y los chips. Entonces son Pensé, camiones de diferentes valor para el pensé operador que me ibas a logístico. preguntar qué cae más rápido, 1 kilo de almohadas o 1 kilo de Claro, piedras. también. pero sí hay mucho de eso, ¿ya? Pero como referencia general, yo le he metido algo de cabeza para entender este negocio. Yo hace 8 años, casi 9 años, comencé de lleno en la industria logística, ahora en Sharf. Antes en mi antigua empresa, como que me encargaba un poco de eso, pero no con este nivel de profundidad. Y he tratado de entender un poco cómo funciona, ¿ya? Y resulta que en el mundo hay dos formas de calcular cuánto representa la logística para un negocio, ¿ya? O para el país, inclusive. Hay una forma macro, que es considerándolo como un porcentaje del PBI, Ujú. del GDP, y otra que es como micro, así le llaman, que es un porcentaje de las ventas país. ¿Ya? Bueno, Y ahí fue loco entender que las ventas país son en valor mayores que el GDP. Porque en el GDP solamente está el valor agregado, ¿no? claro, Entonces, si la tú haces producción. harina y con harina haces pan, Ujú, no sumas 2 veces el valor que se multiplicó, solamente el excedente, ¿no? ujú. Entonces, bacán. Que para una empresa hace sentido cuánto me cuesta la logística sobre mis ventas. Me cuesta En- 0,5%, 5%, exacto. ¿no? Entonces, a nivel mundial hay como un estándar del Banco Mundial y todas las organizaciones que más o menos van regulando esto, donde dicen que del PBI es alrededor del 16%, ¿ya? Pero cuando lo ves sobre las ventas es como el 14%. ¿Ya? Ahora, esto incluye Wow. todo el costo logístico, ojo, ¿ah? Desde el abastecimiento, el almacenamiento, inclusive la gestión de compras y la última milla. Todo el costo logístico, ¿no? Sorry, hay un paréntesis, pero si lo veo como un usuario, significa que si yo me compro mañana una botella de champú, una lata de atún, un paquete de galletas, una almohada, Que te lo que costó 10, así es, me costó 10, 1,4 de eso es la es la logística, logística de tenerlo ahí. Precio de venta, no del Claro. costo del del producto. precio Ah, de venta. wow.
Entonces, pero ojo, todo, ¿no? Desde el punto de suministro. Ahora, hay variaciones, ¿no? Si se fabrica acá localmente, pues te ahorras pues, un flete importante internacional y así. Pero, digamos, un estándar es eso, ¿no? Eh, en esa línea, nosotros lo que hacemos para controlar la eficiencia es crear límites de control, ¿no? O sea, tratamos de llegar al costo unitario de nuestras operaciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de última milla, para ser más específico, decimos, sabes que un reparto debe estar costando alrededor de 3 soles 80, 4 soles. ¿No? El reparto, solamente la última parte, no el recojo ni el cross-docking, solo el reparto. Entonces ponemos límites de control. Si está el de abajo es 3.50 y el de arriba es 4.20. Si supera el 4.20, pucha, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasó? No te puedes imaginar todas las cosas que pueden pasar para que se supere, ¿no? O sea, para colmo, el negocio de la última milla, por lo menos, es un negocio de márgenes pequeños. Es que, por ejemplo, tienes un repartidor que llega a la casa de Nico y Nico dice que está en una reunión. Claro. Se me Está grabando un podcast. Está grabando el podcast. Y O se me acabó la batería, no escuché el celular, y lo que fuera. el repartidor se regresa. Ya se encareció. Y tú no pagas más por no haberlo recibido. Exactamente. O cosas también más operativas, más de back office, digamos, que ese día el volumen no era eficiente para una zona de reparto y bueno, pues tuviste que mandar ese carro en vez de con 50 paquetes, con 30, ¿no? Porque no vas a quedar mal contra tus acuerdos a nivel de servicio. Entonces, es una logística de bastante detalle. Es una operación de bastante detalle el calcular cómo haces eficiente el negocio. Gracias a Dios, ahora la inteligencia artificial está haciendo todo un poco más fácil. Yo he visto la transición estos 8 años. Desde el año 2 que estoy en Sharp comenzamos a invertir en eso porque veíamos que fiarnos del criterio de una persona para hacer eficientes las cosas no tenía escalabilidad. Con tanta data y con tantas cosas sucediendo. Olvídate. Además, ahora en Cross-Border, pues uno de estos resellers o retailers chinos te puede, a ti como operador logístico, encargarte 10.000 paquetes en un día, ¿no? Cuando su promedio... ¿Cuántas operaciones puedes tener tú en un día? No, de ¿Tienes uno de idea? esos chinos. No, en total, en Sharp. Escucha, nosotros movemos más o menos entre 10.000 y 20.000 paquetes día en repartos. Alucina. ¿Ya? Pero para que te des una idea, uno de los chinos nada más, Temu, puede llegar a mover algo de 70.000 paquetes día. Claro. Y creo que se llama Double 11, como su Black Friday, han logrado vender hasta 110.000 paquetes día, por 10 días seguidos. Qué locura. O sea, al Perú. Eso la verdad Claro. que yo imagino... Sharp opera Temu en Perú. Claro, somos uno de los varios operadores, porque además No da uno solo. O sea, tiene Claro. que haber una red de operadores para poder hacer esto Increíble. real. Y tienen 2 años en Perú. O sea, dentro de 10 años esto va a ser... Y cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, estos patas, o sea, quieren triplicar el negocio en breves. Tuve la chance de estar en México haciendo un tour logístico, visitando fábricas, una juerga. almacenes, más tela. Unos bares lindos. No, pero la verdad es que para uno que viene en un país... No, brother, si es lo tuyo y estás viendo a ver cómo otros te tiene que gustar, te tiene que gustar. Es apasionante, sin duda, y lo digo en joda, sorry, ¿no? No, pero bueno, fue un tour logístico y fuimos a ver una empresa que era la base de una empresa china que en el mundo mueve 60 billones de paquetes al día. 60 billones. O sea, ¿Billones en español o miles de millones? Miles de millones. Ah, ya. O sea, billions. ¿No? Wow. Miles de millones de paquetes al día. Qué bestia. Y para que te des una idea, FedEx mueve alrededor de 19 billions al día. O sea, estos patas mueven como 3 veces FedEx. 3 veces Pero FedEx. claro, estamos hablando de que FedEx no mueve paquetería de este tipo, ¿no? Claro. Entonces dije, o sea, esto es realmente los volúmenes, ¿no? no, O sea, y la mis 20.000 estadística- paquetes al día. Claro, tu operación es simple. Al lado de Claro, eso. se reía. El chino me escueleaba con las recomendaciones, pero la verdad es que es súper valioso, ¿no? Entonces, una de las cosas que de repente ahí lo ofendí un poquito, estoy un poco arrepentido, porque yo estaba preguntándole por los robots que están usando, ¿no? Y le digo, sí, pues es que, ¿cómo ustedes decidieron usar robots si la mano de obra en la China es barata, ¿no? Terrible error, ¿no? O sea, no debí decir eso nunca, porque además, políticamente incorrecto, Claro, todo mal. Se ofendió de todas maneras. No, lo manejó como un lord, pero me dijo, pucha, la verdad, la mano de obra en China ya no es barata. Ujú. Además, el gobierno regula incrementos de sueldos constantemente. Acabó, ¿no? Desconocimiento total.
Pero lo que nos dijo, si fuese barata, igual lo tendríamos que hacer con robots, porque no se trata de que sea más barato, sino es de precisión. Tú Exactamente. no puedes manejar, pues, 50 billones de paquetes al día con personitas. Claro, la incidencia de errores, la eficiencia, los tiempos, los humanos nos cansamos cuando hacemos cosas. No, es otro volumen. Alucinante, Sí. alucinante. Mi brother, el segmento que viene a continuación Es la se chela de la llama- sabiduría. La chela de la sabiduría. Ajá. Ajá. ¿Qué es eso, Nico? Acá lo que queremos es que nos digas de todo lo que has aprendido en la industria logística, algo que te hubiese gustado que te digan a ti cuando recién entraste al negocio. Mm, ¿A mí como un operador logístico o a mí como un cliente de logística? A ti como un Pepe Río joven y hermoso. Gracias por lo Cuando hermoso. todavía eras arquero, profesional. O sea, lo primero es que creo que hay un mito urbano alrededor de que apoyarte en un tercero, en un operador, es más caro. ¿Ya? Eso, yo creo que las ineficiencias de hacer algo que no es tu core es ridículamente más caro, ¿no? Y lo he comprobado, ¿ya? Cuando yo llegué a Sharp, me lo daban como un selling line, y luego cuando lo he vivido, efectivamente, o sea, las eficiencias que tú puedes encontrar por concentrarte en encontrar la partida correcta, en buscar las eficiencias del reparto, se termina traduciendo hacia el cliente. O si no, por llegar más rápido a un lugar, Escala, es más venta para especialidad. ti. Exacto. ¿Ya? Entonces yo te diría que ese es un gran aprendizaje. Tienes, perdóname, las cosas en el cuarto de visita, como decías, si le voy a llevar una de esas a un cliente, esa gasolina nomás y tu tiempo ya te mató versus lo que te podría costar contratar Tal cual, a tal alguien, cual. a un tercero especializado. El segundo comentario de la chela de la sabiduría es que hoy en día hay una línea bien delgada entre un operador logístico y una empresa de tecnología. ¿Ya? Y si no están encontrando eso en sus partners logísticos, pucha, hay algo que revisar, porque con la cantidad de volúmenes que se están moviendo y las transacciones que se generan, la data que generan todas las transacciones logísticas pueden servirte para hacer mejor tu negocio. No solamente la misma logística, ¿no? Para entender a qué hora están las personas recibiendo paquetes, ¿no? A qué hora no están, ¿no? Dónde hay un foco de concentración de demanda, ¿no? Toda esa información es valiosísima. Y yo creo que hoy en día, si un operador logístico, o sea, si yo me dijera a mi yo de hace 10 años, invierte en tecnología, y igual lo dice, pero se lo diría como, no, brother, esto ya no es una ventaja competitiva, es lo que tienes que hacer para el futuro. O sea, entonces, esos serían mis dos comentarios de la chela de la sabiduría. Qué buena, espectacular. Vale. Le Bien, chorreo un pues. poco a Pepe para que tenga... a ver. Sí. Está. Ah, Además, hacer salud sin chela son no, 100 años de mala suerte. Mala suerte, salud, salud. Salud, salud. Salud, Muchas gracias, Muchas Pepe. gracias.